Hola, ¿qué tal, distinguidos amigos y amigas? Un servidor, José Frandisla, en un nuevo encuentro de nuestra asignatura de orientación académica e institucional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Para mí es un honor compartir con ustedes una vez más en este encuentro. En el día de hoy vamos a trabajar el tema de las premiaciones y los honores académicos. Este tema pertenece al equipo número 32, quienes abordarán el tema en clase y luego de socializarlo, entonces vamos a discutirlo con nuestras preguntas y respuestas acostumbradas. Entonces, sin más dilación, me permito presentarle en pantalla este tema para que podamos entonces discutirlo por aquí y socializarlo nosotros juntos en esta clase virtual de orientación. Entonces, vamos a presentarle en pantalla el tema y entonces empezamos con la discusión del mismo. Repetimos, el equipo número 32 trabajará el tema de premiaciones y honores académicos estudiantiles en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, aquí tenemos nuestra primera interrogante. ¿En qué consisten las premiaciones y los honores académicos que otorga la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Entonces, vamos a comenzar definiendo que las premiaciones y los honores son reconocimiento que da la universidad, reconocimientos formales a sus estudiantes. ¿Y por qué la universidad hace esos reconocimientos? Bueno, con el fin de honrar lo que es el desempeño académico sobresaliente, la constancia y el esfuerzo. Los estudiantes que reciben premiaciones y honores son estudiantes fajadores, son estudiantes que digno de ser emulado por el buen trabajo que realizan, el empeño, el compromiso que tienen para con sus clases. No son estudiantes que primero la diversión y después los estudios, no, es al contrario, primero los estudios y después la diversión. Entonces, son estudiantes así mismos ejemplares y como tal, entonces, reciben esas premiaciones y esos honores. Entonces, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo tenemos tres categorías de premiaciones y honores. Aquí tenemos en pantalla, la primera es la premiación Amin Abel Hasbun. La segunda es el reconocimiento al mérito estudiantil que ofrece bienestar estudiantil y finalmente los honores académicos. Las dos primeras, las premiaciones y los reconocimientos, se otorgan durante digamos, el semestre o los semestres que el estudiante está dentro de la universidad y finalmente los honores académicos se otorgan al final cuando el estudiante ya termina todas sus asignaturas y entonces ya está, digamos, en proceso de graduarse. Entonces vamos a ver cada una de estas categorías para que podamos ver en qué consisten. Aquí tenemos una imagen, ¿verdad que sí? De el estudiante recibiendo su diploma. Bien, premiación Amin Abel Hasbun. Bien, la premiación Amin Abel Hasbun es una premiación anual, es decir, todos los años, se le otorga a los estudiantes y dirigentes estudiantiles destacados de nuestra academia. Entonces, Amin Abel Hasbun es el nombre de un líder estudiantil que en los 12 años de Balaguer lamentablemente murió en ese proceso de lucha estudiantil. Y entonces, en honor a este estudiante y a su gran desempeño, entonces se erige esta premiación, la premiación Amin Abel Hasbun. Entonces, para optar por esta premiación, el estudiante debe cumplir con los siguientes criterios. Primero, el estudiante debe tener un índice mínimo de 80 puntos para poder tener acceso a esta premiación Amin Abel Hasbun, para poder concursar para ella. Un índice académico semestral por encima de 80 puntos. También el estudiante debe tener una hoja de vida intachable. ¿Qué significa eso? Que el estudiante no tiene tachadura, no tiene, como dicen en la calle, cola que le pisen. Es un estudiante ejemplar, es un estudiante fajador, es un estudiante que está constantemente pues dando atención, priorizando sus estudios. Y finalmente, el estudiante que va a esta premiación tiene que tener una vida
estudiantil activa, es decir, debe de participar activamente en la universidad. No es como el estudiante que estudia y se va a sus casas. Y no, no, este estudiante es también dirigente estudiantil y ayuda a sus compañeros y compañeras en cualquier problemática que tengan para poder entonces tener un buen desempeño académico. Entonces, esas son las tres categorías o criterios que un estudiante debe cumplir para tener acceso a esta premiación. Esta premiación, repetimos, se la da anualmente la universidad a estudiantes y dirigentes estudiantiles de nuestra universidad. Bien, tenemos una imagen de un reconocimiento en el aula magna. Bien, ahora hablemos del reconocimiento al mérito estudiantil. Este reconocimiento o premiación se otorga de manera semestral y la organiza la Dirección de Bienestar Estudiantil, como ya les había anticipado, y también la rectoría de nuestra universidad. Entonces, tiene como propósito valorar el mérito estudiantil, promover la excelencia académica y motivar al resto del estudiantado para que siga esos mismos pasos. Entonces, eso es un reconocimiento que se da a la universidad. Casi siempre coincide con la fecha de fundación de nuestra universidad, el 28 de octubre de cada año, que se otorga esta premiación. Entonces, el estudiante que cumple con los siguientes requisitos recibe este reconocimiento automáticamente. Entonces, número uno, ese estudiante debe terminar su semestre con un índice académico por encima de 85 puntos. Lo mínimo que debe tener un estudiante para ser reconocido aquí en la UAS son 85 puntos. Y además de sus 85 puntos, ese estudiante tiene que tener una carga académica mínima de 16 créditos. 16 créditos, dependiendo de esa asignatura, viene siendo más o menos como entre 6 o 7 asignaturas. Entonces, si el estudiante tiene esos dos requisitos, el estudiante es llamado, hay una comunicación que hace la universidad y es llamado a una actividad que realiza en el aula magna, la aula magna junta con las autoridades para recibir este reconocimiento, que es un pergamino, entre otras facilidades que da la universidad y un reconocimiento justo para el estudiante que realmente tiene un desempeño y tiene como prioridad sus estudios universitarios. Bien, ¿cuáles son los beneficios que recibe un estudiante que se le otorga el reconocimiento al mérito estudiantil? Pues el estudiante recibe un certificado de reconocimiento por parte de Bienestar Estudiantil y la rectoría, sus autoridades universitarias. También recibe órdenes de compra para irlo a dispensar en el economato universitario. También recibe exoneración de pago de inscripción. También recibe los tres mejores de la facultad. Generalmente se le dan laptops y tablets. También recibe privilegio en la selección de asignatura. Y finalmente tiene la opción de ingresar al programa Beca Estudio Trabajo, BET, que tiene Bienestar Estudiantil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es un programa que más adelante hablaremos de él, pero que es un programa muy interesante para que el estudiante pueda ingresar a la universidad y ser becado a través de este programa Beca Estudio Trabajo. Bien, ahí tenemos un evento donde la universidad reconoce el mérito estudiantil y esta estudiante recibe sus premiaciones. Qué interesante, bella, preciosa. Bien, seguimos entonces hablando de los honores académicos estudiantiles. Los honores académicos son distinciones especiales que la universidad le otorga a los estudiantes que han alcanzado alto rendimiento académico en su formación. Como le dije, estos honores se reciben al final ya de la carrera. Entonces, cuando el estudiante está en proceso de graduación, el estudiante recibe los honores académicos correspondientes. Entonces, ¿cuáles son esos honores académicos que recibe el estudiante? Bueno, el estudiante tiene que finalizar su carrera con un índice académico final por encima de 85 puntos. Si el estudiante termina de 85 a 90, ese estudiante es graduado cum laude. La palabra cum laude quiere decir con honores. Bien, es una palabra latina, quiere decir con honores. Si el estudiante termina su índice académico de 90.0 a 95, ese estudiante se gradúa magna cum laude.
Entonces, la palabra página quiere decir grande, es decir, grandes honores. Y finalmente, si el estudiante termina con un índice académico final entre 95.0 y 100 puntos, ese estudiante termina con su reconocimiento summa cum laude. La palabra suma quiere decir las más altos honores, summa cum laude, los más altos honores de la universidad. Entonces, ese estudiante termina con ese honor académico. Entonces, vamos a ver. Miren lo siguiente. En adición a esos honores, los estudiantes reciben lo siguiente. En primer lugar, el estudiante recibe la sortija universitaria de la UAS. Esa sortija que estamos viendo en pantalla es recibida de manera gratuita. La universidad le paga esa sortija, no tiene que pagar un centavo. El estudiante recibe esa sortija de parte de la universidad para como un reconocimiento a ese mérito estudiantil. También el estudiante se le exonera el pago de la investidura. Es un proceso, ¿verdad? Administrativo y también financiero que tiene que hacer el estudiante normal, pero la universidad asume esos costos y le exonera ese pago. Y finalmente, si lo necesita, la UAS le puede otorgar una carta de recomendación para ese estudiante, una carta firmada por el rector o rectora de turno, reconociendo a ese estudiante como un estudiante estrella, un estudiante modelo dentro de nuestra universidad. Esos son entonces parte de los beneficios que recibe el estudiante que se gradúa con honores dentro de la universidad. Entonces, vuelvo y repito, un apoyo para los estudiantes que se han capacitado, los estudiantes que se han comprometido con sus estudios y ponen en primer lugar sus estudios y luego entonces lo demás. Entonces, un gran apoyo para todos. Bien, entonces hasta aquí nuestra clase del día de hoy y las premiaciones y honores académicos. El equipo número 32 trataba de trabajar este tema en el aula y luego discutiremos en nuestra sesión de preguntas y respuestas. Yo le doy la gracia por estar aquí presente. Mi nombre es José Frandisla, profesor de orientación, y que pasen feliz resto del día. Muchas bendiciones para todos y todas.